legisladora local. Hasta las 9 de la mañana estamos haciendo Nada Secreto en Radio Universidad. Proyectos, debates, decisiones y sus consecuencias. En Nada Secreto seguimos de cerca lo que pasa en la legislatura. Bueno, Verónica Miranda. Sí, ayer hubo reunión en conjunto de la Comisión de Finanzas y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se emitió despacho favorable en mayoría, después uno en minoría, en donde se pide derogar algunas cuestiones por parte del PJ. Es más técnico, digamos, pero obviamente seguramente hoy van a hacer su crítica más política en el recinto. El despacho en mayoría, que seguramente el oficialismo iba a conseguir los votos para su prórroga, consiste en prorrogar de manera parcial la emergencia económica, administrativa, financiera, de vivienda, de transporte, amplia la emergencia, que si ustedes recuerden que por decreto, apenas asumió el gobernador Claudio Poggi, decretó esta amplia emergencia, como le digo, para todos los ámbitos del gobierno de la provincia, por un año, era prorrogable por un año más, a fines del 24, por decreto del Ejecutivo se prorrogó, Mario, también de manera parcial, digamos. Es una disposición que establece que algunos artículos se van a prorrogar porque algunos ya cumplieron su cometido, como la creación del boletín oficial, de la agencia, la vuelta, digamos, a la caja social de la provincia, que se le había cambiado el nombre y sus funciones en la gestión anterior. El tema, de amplias facultades que tenía, la verdad que es un decreto, Mario, que establece amplias facultades, aunque el oficialismo diga que no, al gobierno de la provincia. Se prorrogan algunos artículos, ahora por el término de 2 años desde su vencimiento, y se puede prorrogar total o parcialmente también por 2 años más. Esto es lo que se está planteando, que se analizó ayer en la comisión. Como te digo, es una prórroga parcial porque establece que estos artículos se van a continuar en emergencia o en esta emergencia, y se crea una reserva salarial y social, se llama, en donde se afecta el saldo financiero de la administración pública para crear una reserva, que son los fondos necesarios hasta alcanzar una suma equivalente a 2 nóminas salariales mensuales de todo la administración central y descentralizada del gobierno de la provincia, y 2 liquidaciones mensuales de beneficios sociales, de los del plan de inclusión y demás beneficios sociales, para atender este fondo va a ser, o esta reserva va a ser para atender eventuales situaciones de desequilibrio financiero que se den en la provincia. Entonces va a tener asegurado los sueldos, digamos, de toda la administración pública por 2 meses, ¿no? Ante cualquier eventualidad, crisis que se produzca. Esto también está incluido allí las contribuciones patronales y el proporcional del sueldo anual complementario de toda la administración, central y descentralizada. Por lo tanto, es un monto importante que va a estar a cargo de la Dirección de Finanzas del Gobierno de la provincia, del Ministerio de Hacienda, por supuesto. Y ayer estuvo la directora de Finanzas, la contadora Eugenia Sosa Herrera, acompañada de la secretaria Legal y Técnica Fabiana Zárate, que estuvieron dando sus explicaciones en esta reunión conjunta, hubo muchas preguntas sobre la cuestión financiera, obviamente, de la provincia. Los fundamentos de prorrogar esta emergencia es precisamente la situación de la disminución en los envíos de la coparticipación provincial, de las transferencias automáticas, de los subsidios, de las obras públicas cuyos fondos se habían comprometido con el gobierno anterior, incluso luego, y no se han remitido por parte de la Nación. Se ha tenido que hacer cargo la provincia, y ellos sostienen que esto, obviamente está afectando las arcas provinciales. También, ellos proyectan para el resto del año, para los años venideros, que puede continuarse esta tendencia de caída de la recaudación, y que por lo tanto cae también la coparticipación, y incluso que haya algunas movidas fiscales que se están evaluando a nivel nacional, que pueden afectar también el cobro directo que tenía la provincia de algunos impuestos. Así que
Bueno, sabemos que se ha dado en buenos términos la reunión, nosotros no pudimos participar, pero bueno, sí hubo muchas preguntas y puntualmente vinculado a los ingresos que tiene la provincia y esto que ellos están planteando de que se han ido disminuyendo y van a continuar en esta tendencia. Estuvimos hablando con la contadora Eugenia Sosa Herrera cuando salió de la reunión, un poco para que nos diga, nos explique por qué es necesario continuar con esta emergencia económica y de todos los ámbitos en la provincia. Y bueno, esto nos explicaba la contadora, la funcionaria provincial. Fundamentalmente estamos trabajando en una situación donde todas las provincias de la Argentina se ven afectadas por esta caída en los niveles de recaudación. Como habrán visto en los medios, los mismos gobernadores están aunando esfuerzos para reclamar y lograr mejoras en sus finanzas provinciales. ¿Y es tan grave la situación como para tener que renovar que son amplias facultades las que se dan en esta ley? No, en realidad no son amplias facultades. Se trata de cuestiones de orden que nos facilitan o nos ayudan al momento de sostener el equilibrio entre ingresos y gastos en la provincia. ¿Y cómo fue la reunión? ¿Le hicieron algunos planteos los legisladores de la oposición principalmente? Bien, la reunión se dio de forma muy amena. Nos preguntaron bastante en cuanto a la ejecución de los recursos, la recaudación, cómo veníamos viendo los números, las proyecciones y toda esa información. ¿Y por qué se justifica? Digo, porque se acaba de se está tratando las cuentas de inversión y se ve un superávit importante de 189.000 millones de pesos. ¿Por qué es necesario seguir manteniendo esta emergencia? Justamente de lo que surge de la cuenta del ejercicio y en este nuevo proyecto de prórroga de la ley, lo que se envía y se agrega en el articulado es la creación de una reserva salarial. Este resultado positivo que se puede ver fue el esfuerzo de 2024, donde nosotros teníamos un nivel de gastos muy por encima de los recursos que percibíamos. Eso se trabajó muy arduamente en todo el año para lograr bajar ese nivel de gastos y de a poquito cada partida de gastos que íbamos logrando ajustar o eliminar gastos superfluos lo fuimos separando para lograr constituir un saldo afectado que sería una reserva para afrontar el pago de sueldos de toda la administración pública. Que es este fondo salarial que sí, se crea con esta ley. Está creado con 2 nóminas salariales completas de toda la administración, más 2 liquidaciones del plan de beneficios de inclusión social. Esto sería como un fondo anticrisis, como se llamaba anteriormente. Y lo que pasa es que sería un respaldo para garantizar siempre el pago de los sueldos. En caso de una caída de recursos muy, muy grave, digamos, se puede utilizar y tener siempre ese monto disponible. Asegurado, exactamente. Porque usted, insiste con que ha habido una baja importante, según el ejercicio 2024 fue más del 8% de la coparticipación y para este año ustedes calculan que va a ser más de ese monto. Claro, lo que pasa es que estamos observando que el escenario no se modificaría, o sea, no hay ninguna estimación que nos permita proyectar que la situación va a cambiar de acá a fin de año. Entonces lo que estamos viendo es esto y la incertidumbre que nos genera también en el marco normativo de los impuestos, donde hay proyectos de modificaciones tributarias que afectarían muy negativamente a la provincia de San Luis. Bueno, esta es la explicación que nos daba la contadora Eugenia Sosa Herrera, directora de Finanzas del Gobierno de la provincia, del Ministerio de Hacienda de la provincia, que estuvo ayer en el plenario de 2 comisiones dando sus explicaciones. Esto que escuchábamos, ella sostiene que esto es una cuestión de previsión que tiene el Gobierno de la provincia, creando este fondo de salarial digamos, de ahora en adelante. Ya lo había creado por decreto, Mario, acordémonos que esto está por decreto de la provincia, pero bueno, ahora es por ley. La idea es que sea para este gobierno y para los siguientes. Obviamente que eso habrá que ver qué pasa. Por ejemplo, se deroga un aspecto, una ley que estaba vigente para el Poder Judicial, Mario, por el cual el Poder Judicial podía de resolver cuestiones vinculadas a los salarios de los empleados del Poder Judicial. Bueno, esa ley, que es la ley salarial del Poder Judicial, se deroga uno de sus artículos, le quita esa facultad, esa competencia que tenía el Poder Judicial para fijar salarios o ampliar conceptos, remuneraciones, algunos ítems especiales que cobra el Poder Judicial, que de hecho lo aplicó. Sí. ¿Te acordás? Eso se sacó todas las facultades
para otorgar aumentos, el pago de algunos conceptos de los convenios colectivos de trabajo, de algunos sectores, todo lo tiene ahora el Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? No va a haber ningún sector que pueda por sí solo disponer, digamos, de alguno de los poderes, de cualquiera de los 3 poderes, disponer por sí solo un aumento salarial. Esto lo va a tener solo el Ejecutivo y es una de las cuestiones que se preservan en esta emergencia económica, y se incluye la derogación de ese artículo, que es importante. Y otra cosa que me llama la atención... Sí. Ayer otro de los gremios que ha reaccionado ha sido ATSA, trabajadores de la sanidad, porque dicen que precisamente no están respetando las escalas salariales establecidas en el convenio. Exactamente. Y que los porcentajes que el gobierno otorga van, digamos, al básico ese, y entonces se ha desvirtuado, digamos, la escala salarial dentro de los trabajadores de la salud. Hay un decreto, Mario, por eso te digo que la verdad que es muy complejo leer el proyecto, la verdad. Porque este decreto 150 de emergencia que sacó Poggi en diciembre del 2023, luego se modificó por otro decreto porque él, ¿te acordás? A mitad de año resolvió pagar ítems a la sanidad, a los docentes, claro, que excluía a los directivos, y para eso tenía que salirse de lo que lo restringía esta emergencia, que le decía, no puedes nombrar personal, ¿te acordás? Porque sigue vigente, aclaro esto. No se puede nombrar, no se puede modificar la estructura de personal que tiene ahora el Poder Ejecutivo, y esto sigue vigente con esta emergencia. No puede haber nombramiento, no puede haber aumento de horas cátedra. Había excepciones en el decreto original, había excepciones diciendo, bueno, en caso de emergencia se podía nombrar personal en salud, en educación. Eso se elimina, eso quedó eliminado, esa excepción. Así que no se puede nombrar a nadie, Mario. Tampoco en el plan de inclusión social. Y vos sabés que me llama la atención porque, puede ser un guiño al gobierno nacional, Mario, porque en esta prórroga y en la anterior, en esta prórroga no se pide que continúe este artículo, o sea, queda eliminado este artículo que hablaba de la reducción de la coparticipación federal, lo que ustedes acaban de escuchar, que ella dice cuál es el problema, es que se nos reduce la coparticipación, las transferencias. Este artículo 14 del decreto 150, ya de diciembre del 23, se eliminó, o sea, porque no se pide la prórroga, o sea, si vos interpretás que queda eliminado, ¿no es cierto?, por el cual el Poder Ejecutivo podía gestionar ante el Gobierno Nacional la compensación de las reducciones de la coparticipación federal que afectaban a la provincia, e incluso decía, si no había un acuerdo, de no arribarse a un acuerdo con la Nación, podía proceder a iniciar acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese artículo quedó eliminado, ¿está bien? En donde lo obligaba, por decir así, a Poggi a ir a la Corte Suprema a decir qué pasa con los recursos coparticipables de la provincia, ¿no? O a iniciar acciones legales. Bueno, eso lo eliminó. Por eso digo que puede ser un guiño al gobierno nacional. Porque la facultad la sigue teniendo. La facultad la sigue teniendo, por supuesto. Por este artículo lo habilitaba. De todas maneras, el conjunto de gobernadores del país lo están reclamando. Sí. Y hay algunos que ya han ido a la justicia. Sí. Así que bueno. Hoy hay una reunión de 3 gobernadores, exacto, en Buenos Aires para precisamente ver cómo se van a oponer al veto y las acciones que van a seguir después, entre las cuales se contemplan las acciones judiciales. Exacto. Bueno, digamos, sí, facultades las sigue teniendo obviamente el gobierno de la provincia. Esto estaba escrito, esto estaba en un artículo del decreto de emergencia que había propuesto Poggi en su momento y que ahora lo derogó. Digamos, en la prórroga ya de diciembre del 24 lo derogó y ahora insiste con que ese artículo no va a ser prorrogado. Uh-huh. Así que, vamos a ver qué pasa en el debate hoy, Mario. Esto va a ser debatido hoy porque ya tuvo despacho ayer de mayoría y de minoría y se había pedido la preferencia, así que esto va a estar en el orden del día de hoy de la Cámara de Diputados. Así que seguramente va a haber un debate importante. ¿Puede haber? Sí, seguramente, Mario. Uh-huh. Yo estimo que sí, lo tienen que tratar en el recinto. Así que seguramente va a haber debate. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica. Hasta luego. Muchísimas gracias.
7 de la mañana, 57 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad de San Luis es de 4 grados, 1/10, según indica la red de estaciones meteorológicas. Humedad del 84%, viento proveniente del sector este.